Quedar atrapado en un incendio dentro de un local, como el que tuvo lugar en Suiza estas pasadas Navidades o más reciente en Madrid, requiere actuar con rapidez, manteniendo la calma para tomar las mejores decisiones. La principal amenaza no suele ser el fuego, sino el humo y los gases tóxicos. Hoy, Enrique, hablamos de cómo salir ante una situación así, qué pasos a seguir, siempre, claro, llamando a la calma, aunque es de verdad que en esos momentos es complicado estar calmado. Y sobre todo, Vanessa, buenas tardes, porque conocemos casos aquí en Zaragoza capital. Recuerdo enero de 1990, 14 de enero, en la discoteca Flying, en el entorno del barrio de la Madalena, con más de 40 fallecidos. El caso reciente de Crans-Montana en Suiza, con otros 42 fallecidos en locales, en discotecas, donde la gente iba a divertirse. Estamos viendo ya las imágenes de Crans-Montana en Suiza, que se originó, al parecer, por una bengala dentro de una botella de champán. Y vemos muchos teléfonos móviles, que en su día lo vimos, que estaban grabando, pero no se daban cuenta, no se percataban del riesgo que corrían. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Adolfo Pinilla ha sido bombero del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza durante más de 30 años, subjefe de intervención, y sabe mucho de esto. Vanessa, buenas tardes, Adolfo, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Qué curioso el hecho de estar grabando con el móvil sin ser consciente del riesgo que puedes correr en ese momento. Pues sí, la verdad es que para nosotros no es un riesgo, es una temeridad ponerte a grabar con un móvil en un momento como ese. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo peligroso, y lo que comentaba Vanessa con Adolfo antes de entrar en plató en una situación así, hay una cosa que tendríamos que hacer todos, yo soy el primero que no la hago, Adolfo sí la hace porque es bombero de profesión y de corazón, que es mirar, en cuanto entras a un local como ese, las salidas de emergencia. El común de los mortales no solemos hacerlo, Adolfo. Y luego lo peligroso de estas cosas no es el fuego. Efectivamente. Vamos, yo cuando voy a cualquier sitio lo primero que hago es mirar las salidas de emergencia, mirar los recorridos de evacuación y por deformación profesional comprobar que está todo en orden. Eso ya es por deformación profesional. Y efectivamente, como comentas, lo más peligroso no es el propio fuego, prácticamente no hay muertes por personal quemado. El problema son los gases. Son los gases, el humo y todos los gases que el humo produce. Pero eso no lo ves llegar, eso quiere decir. Bueno, se puede ver llegar o no, depende, pero de cualquier forma, siempre que tengamos gas, que tenemos un olor raro, tenemos que pensar que hay que evacuar y hay que salir cuanto antes mejor. Adolfo, nombrabas ahora que miras los recorridos de evacuación. Realmente en cualquier local en el que estuviésemos, hablamos de locales, tiene que estar expuesto el punto de encuentro o por lo menos donde poder encontrar, esa información nosotros como usuarios, un punto de encuentro o las puertas de salida de emergencia. Todo esto está recogido en el Código Técnico de Edificación, que es del año 2006. Ahí nos cuentan, hay un capítulo que es seguridad en caso de incendio y nos dice cómo tienen que estar hechas todas estas cosas. Normalmente no está a la vista y no disponemos de esos datos. Yo, pues como profesional que he sido, sí que lo miro, pero normalmente no está a la vista. Lo que sí que hay unas normas generales que todos los establecimientos tienen que cumplir, eso sí. Qué difícil es esto en una situación así, Adolfo, ahora hablaremos, porque sobre todo lo que tienes que hacer, Vanessa, es mantener la calma, y eso en qué situaciones es muy complicado. Bueno, hemos salido a preguntar a los aragoneses, a los zaragozanos, como solemos hacer a veces a la calle, a preguntarles precisamente si se han visto envueltos en una situación así y si se viesen envueltos en un incendio dentro de un local, un bar, una discoteca, ¿cómo reaccionarían? Esto nos han contado. No lo sé, porque en esos momentos se encuentra uno muy nervioso. Pues lo primero, avisar a los bomberos, eso imprescindible, al 112, al bombero, donde fuera, y después pues ir al punto de encuentro si lo hay, y si no, pues a la primera puerta salida de emergencia. Pues sabría qué hacer, pero en ese momento es bastante complicado decidirlo porque ahí muchas veces te la juega el subconsciente. Buscar la salida de emergencia, lo primero, y una vez ya estemos fuera seguros, llamaría a alguien para que nos haga los bomberos. Entras en un sitio y ya sabes la salida de emergencia y demás, entonces va en el ADN, intentar sacar a todo el mundo.
O sea, no saltar encima de las cabezas de la gente para salir. O sea, puedes o ser la persona más formal del mundo y ayudar a toda la gente, o puedes pasar por encima de la gente sin darte cuenta. Llevo 30 años en mi trabajo y al final es lo que me he dado cuenta, que contra más activa es la situación, más relajado estoy. ¿Sabes cómo funcionan los extintores? No, nunca tuve un training de extintores o cómo usarlos. Sé que hay 2 clases, ¿no? Entonces no sé cómo se utilizan. Sí, ahora la gente mayor nos falta un poco de información. La gente joven tiene más información. Escuchábamos a Adolfo que decía, a la gente mayor nos falta información, a los jóvenes quizá también, hablaba de los tipos de extintores. Por eso es tan importante, por ejemplo, en colegios, institutos, empresas, esos simulacros que muchas veces se hacen en caso de incendio. Efectivamente, normalmente no se hace mucho caso o se toma como algo secundario, pero verdaderamente es muy importante saber cómo actuar y tener interiorizado el recorrido que tienes que hacer, pues en un instituto, en un colegio. Y desde luego para nosotros es crucial, esos momentos y que la gente sepa por dónde tiene que salir es importante. Esos simulacros son muy importantes y esos cursos de utilización de extintores, de bombas de incendio equipadas, etcétera, pues para nosotros es muy importante. Vamos, Adolfo, si te parece, Enrique tiene preparados ya una serie de datos acerca de los últimos casos o de los casos quizá más complicados que han sido, Enrique. Sí, los más recientes, Vanessa, dicen que en estos casos el miedo puede matar y la calma te ayuda a sobrevivir, pero qué difícil es mantener la calma así. Bueno, hemos hablado de algunos de ellos, uno lo recordamos, fue a comienzos de este año, concretamente el 1 de enero en Crans-Montana, en Suiza. 42 ya son fallecidos, recientemente ha aumentado esa cifra y más de 116 heridos. Y hemos visto ese vídeo precisamente al presentar a Adolfo, mucha gente grabando con su teléfono móvil en vez de percatarse que ese humo, que esos gases tóxicos de los que hablaba Adolfo ya estaban ahí y probablemente fueron los que acabaron con la vida de la mayoría de las personas. En Lima, en la discoteca Utopía, en el año 2002, hubo nada más y nada menos que 29 fallecidos por un caso similar. Y cómo nos podemos olvidar de este caso que nos tocó tan de cerca en 1990, concretamente un 14 de enero, otra vez en enero, en la discoteca Flying en Zaragoza, 43 fallecidos por ese incendio que hubo dentro del local. Ahora vamos a hablar de precisamente qué podemos hacer, cómo podemos reaccionar. Ahora le preguntaremos a Adolfo si está de acuerdo con esto o no, ante una situación así. Dicen que es habitual y normal intentar agacharte y gatear, sobre todo para evitar el denso humo o evitar los gases que se mantienen en la atmósfera. Tocar, si podemos ver las puertas, si tienen alta temperatura o no, para saber si detrás hay fuego o no lo hay. Cerrarlas al salir, porque el fuego se alimenta con oxígeno. Si cerramos la puerta, el fuego tardará más en expandirse. Protegerte con un paño húmedo la nariz, la boca, proteger la respiración para aguantar dentro de nuestras posibilidades. Y sobre todo, nunca usar, por ejemplo, ascensores, intentar salir por una vía posible, por las salidas de emergencia, como decía Adolfo, andando o caminando, esperando que alguien te oriente. No sé si está de acuerdo nuestro invitado con estas normas básicas o si incluso falta alguna. Bueno, pues estoy de acuerdo con todas son importantes, unas más que otras, por supuesto. Una para nosotros es muy importante, es cerrar siempre las puertas al salir. Cada puerta que vamos cerrando, aunque no sea cortafuegos, aunque sea una puerta normal, vamos evitando la propagación del incendio, vamos evitando que ese incendio se alimente con oxígeno, por lo tanto conseguiremos incluso que no avance. Si bien no se extingue, por lo menos no avanza, no lo alimentamos, no tiene el componente para alimentarse. De tocar las puertas, bueno, si alguno se lo ocurre tocar una puerta, que tenga mucho cuidado y que la toque sobre todo por abajo, el calor siempre sube hacia arriba. Y bueno, de protección respiratoria, lo del paño no es lo más apropiado. Lo que sí que es cierto que cuanto más abajo respiremos, los gases tienden a subir. Y bueno, es todo un mundo de
de diferentes consejos que se pueden seguir. Desde luego esos están bien, unos se ha dicho más que otros. Hace poco conocíamos, hablando del pánico, un caso en Zaragoza, tú lo recuerdas, Vanessa, de una persona, hubo un incendio en un piso y la persona, si era en el segundo, la persona del tercero se lanzó directamente por la ventana. Esa ansiedad, tú la habrás visto en tus años de trabajo. Y lo hemos comentado muchas veces. Lo más importante si tenemos un incendio en un piso es nunca atravesar zonas de humo. Es importante cerrar las puertas para que el incendio no se propague, para que no se alimente, y de ninguna manera, nunca intentar hacer ese tipo de cosas. Lo mejor, desde luego, es, si no tienes un acceso limpio de humo, es confinar donde estás y hacerte ver hasta que lleguen los bomberos, sin duda alguna. Me vais a permitir a esta hora de la tarde saludar a otro experto en este tipo de situaciones, Salvador Linares. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Acaba de darnos, Enrique, también estábamos hablando con nuestro invitado, con Adolfo, una serie de recomendaciones de cómo actuar en ese momento, pero te trasladamos la misma pregunta. Para un usuario de a pie, ¿es complicado mantener la calma? La verdad es que sí, es complicado mantener la calma, sobre todo porque no están acostumbrados a verse en estas situaciones. También es verdad que hoy en día, en la mayoría de centros y establecimientos, gran ocupación, debido a que están obligados por las normas de autoprotección a disponer de un plan de emergencias, la gente usuaria tiene la ventaja de que los empleados de los centros comerciales o incluso edificios de oficinas han tenido unos planes de formación continuos en los que ellos pues sí que tienen equipos de evacuación que se encargan de orientar a la gente, que les dan apoyo y que saben, dentro del cabe, mantener la calma. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay un ejemplo que yo estoy en las últimas charlas poniendo como modelo, que es en el accidente que tuvimos recientemente. Vemos a un auxiliar de compartimento cómo está transmitiendo con toda la calma las instrucciones, de manera que la gente, con esa forma de trasladarles y de hablarles, está intentando que se tranquilicen al mismo tiempo que ellos estén también pues conscientes de la gravedad, pero sin llegar a alterarse ni ponerse nerviosos en ningún momento. Salvador, buenas tardes. Tengo entendido que tú diseñas o has diseñado salidas de emergencia o escapes ante situaciones de auxilio de emergencia, por ejemplo, en celebraciones de partidos de la Champions League. Sí, bueno, vamos a ver. En este caso, como decía el otro día un buen amigo técnico en emergencias sanitarias, decía, si te tiene que pasar algo, que sea en un estadio de fútbol. Pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque durante un partido, por suerte, pues tenemos dotaciones de bomberos, tenemos servicios sanitarios en una cantidad pues bastante completa, que se encargan de atender cualquier persona que necesite auxilios, y después las vías de evacuación están totalmente señalizadas, aparte de que bueno, pues tanto la Liga como la FIFA tienen unos planes de autoprotección que son muy severos y siempre realizan unas giras en cada estadio y campo de fútbol para comprobar y verificar que efectivamente se cumplen todos los requisitos. Es muy fácil trabajar en estos puestos porque además toda la gente, tanto auxiliares como vigilantes de seguridad, están formados en planes de autoprotección, evacuación y emergencia y saben perfectamente cuándo son equipos de primera intervención, que son los primeros que atacan cuando hay alguna emergencia, y los equipos de alarma y evacuación, que son los auxiliares que se encargan de orientar a la gente y de que mantengan la calma para que puedan hacer y seguir el recorrido que les lleve hasta un lugar seguro. Salva, y en una discoteca, estábamos hablando de la Flying aquí en Zaragoza en 1990, Crash Montana, hemos nombrado también, yo recuerdo la discoteca Alcalá en Madrid. ¿Cómo actuamos? Estamos hablando de sitios locales que nos decía nuestro invitado de plató que están bajo tierra, que necesitan una evacuación rápida y ágil, porque si ahí se produce un incendio, el humo y los gases sobre todo se condensan más. Bueno, es verdad. Pero también hay que tener en cuenta que a raíz de todos esos accidentes que ocurrieron hace tantos años, pues la normativa de autoprotección más reciente es a partir del 2007. Ahí se tiene en cuenta tanto la accesibilidad como la distancia. Ya se obliga a todos los establecimientos que tengan una ocupación de más de 50 personas a que dispongan de una salida de emergencia.
Deben de tener una señalítica que además es luminiscente, que se puede ver en la oscuridad. Deben de tener una dotación de extintores que están regulados por ley en unas distancias máximas que no se pueden superar. Pues todas estas medidas de seguridad se han ido implementando a raíz de estos accidentes que hace tantos años pues no tenían una normativa tan exigente en la que estaba pensado para proteger sobre todo a la gente. Así es, todo ello va evolucionando como bien indicas. Salvador Llinares, muchas gracias por atendernos esta tarde y continuamos con el tema. Enrique. Adolfo, a vosotros. Sí que es cierto, gracias Salvador. Adolfo, sí que es cierto que todo ha cambiado. Tú tienes información, hay compañeros que han escrito mucho sobre la intervención, aquella intervención en la discoteca Flying en Zaragoza. Casi todos los fallecidos se debieron a inhalación de gases. Es muy difícil que alguien aparezca calcinado, ¿es así? Sí, en la discoteca Flying yo por suerte no estuve, entré poquito después. Hubo, creo que fueron 43 fallecidos y todos fueron por intoxicación por inhalar monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce en las combustiones que tienen poco aire, que en las malas combustiones, y murieron todos de lo que llamamos la muerte dulce. Creo. No te enteras, quiero decir. No te enteras. Hubo muchos que incluso estaban sentados en la planta de abajo esperando ser rescatados sin haber siquiera intentado salir. Y según me han contado mis compañeros, nada más salvaron una persona con vida que estaba en la parte de arriba. Aparte los bomberos llegaron enseguida, llegaron en 4 minutos. Pero bueno, ya no podían hacer nada. Sufrieron mucho de impotencia, de no poder hacer más de lo que hicieron porque se encontraron todos ya intoxicados. Es que, Adolfo, no somos conscientes tampoco a día de hoy de la rapidez con la que puede llegar a propagarse un fuego, un incendio. Porque a veces parece que lo vemos en las noticias, pero ¿cómo ha podido quedar un piso en estas circunstancias? O sea, sí. Efectivamente, y luego hay cosas que hacemos muy mal. Yo he visto incendios que sencillamente si hubieran cerrado las puertas no se hubieran quedado en conatos. Entonces, bueno, un incendio siempre empieza con un conato. Un conato se apaga con un extintor. Pero en el caso de que no podamos con él, lo que tenemos que hacer es mantener la calma, lo ha dicho el anterior invitado, Salvador. Mantener la calma es complicado, pero hay que mantener la calma y pensar con frialdad que es lo que hay que hacer. Y efectivamente, pues hay una serie de pautas que tenemos que seguir. Ya hemos dicho, una de las más importantes, cerrar puertas, llamar a los bomberos, mantener la calma, buscar tu evacuación, desde luego no ponerte a grabar con el móvil. Eso es el peor de las ideas que puedes tener en estos casos. Pues hay que es importante, insistimos, Adolfo, la formación también y conocer esos consejos que parece que muchas veces podemos decir son los de siempre, pero no, es que hay que aplicarlos, Enrique. Qué difícil es mantener la calma, Vanessa. Yo me quedo con eso, con esas situaciones. Yo no la he vivido personalmente, pero Adolfo es un profesional y yo creo que es complicado estar ahí tranquilo. Adolfo, gracias por venir hasta aquí, Gracias a Conexión Aragón.